El silencio como voluntad. De la práctica a la moderación como capacidad. Ensayo filosófico sobre el silencio. Prólogo. El silencio que nos falta. Vivimos en una época de saturación. Saturación de imágenes, de palabras, de información, de estímulos. Pero sobre todo, de ruido. Ruido en la calle, ruido en el transporte, ruido en nuestras casas, ruido dentro de nosotros. Es como si, poco a poco, hubiéramos aprendido a necesitarlo para existir, como si el silencio ya no fuera una posibilidad, sino una amenaza. Hoy, cada vez es más común ver personas que colocan música a todo volumen fuera de su casa, no solo para sí mismas, sino como una forma de marcar un territorio, de hacerse escuchar, aunque en realidad nadie esté oyendo nada. Se celebra con ruido, se trabaja con ruido, se duerme con ruido. Hay incluso quienes necesitan una aplicación de ruido blanco para poder descansar, porque el silencio simplemente ya no es soportable. Nos hemos acostumbrado a que el ruido acompañe cada momento, como si fuera una segunda piel. Pero este ensayo no es un elogio nostálgico de la tranquilidad perdida, ni un llamado moralista a apagar los parlantes. Lo que aquí se busca es abrir un espacio de reflexión sobre el lugar que ocupa el silencio en nuestras vidas. O mejor dicho, sobre la manera en que lo hemos desplazado, ignorado, incluso temido, porque no se trata simplemente de una ausencia de sonido. El silencio es una forma de estar, una manera de escuchar, una posibilidad de encuentro. Y al eliminarlo o al reducirlo a una molestia, estamos perdiendo algo más profundo, la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos y a los otros desde otro lugar, desde un lugar menos reactivo, menos automático, menos ruidoso. El ruido ha dejado de ser solo un fenómeno ambiental. Hoy es también una forma de lenguaje. No es un lenguaje que diga cosas directamente, sino uno que impide que se digan. Un lenguaje que interrumpe, que cubre, que desplaza. Es un lenguaje que habla, paradójicamente, por medio de lo que no se escucha. Colocamos los audífonos cuando salimos al transporte público no tanto para disfrutar de la música, sino para crear una barrera, una cápsula. Queremos aislarnos del entorno, del otro, de la conversación espontánea. Después de una jornada laboral agotadora, buscamos más ruido para no tener que enfrentar la fatiga del mundo, ni la nuestra. La música, las voces, los sonidos artificiales, todo se vuelve una especie de colchón que nos impide caer en el vacío de estar solos, o en el silencio de estar con otros sin necesidad de hablar. Esto ha transformado tanto nuestro espacio personal como el espacio colectivo. El ruido invade nuestras casas, nuestras conversaciones, nuestras redes sociales, y parece que mientras más ruido haya, más válida es una idea, más importante es una emoción, más viva es una persona. Es un juego de quién hace más bulla, quién habla más fuerte, quién impone más volumen. Ya no se trata simplemente de compartir algo, sino de hacerlo sonar más que los demás. Y es ahí donde el silencio pierde lugar. El susurro ya no encuentra espacio. El hablar bajito, el compartir íntimamente, el estar con otros sin necesidad de llenar el espacio con palabras, empieza a verse como una anomalía. Lo que planteo en este ensayo no es simplemente una crítica a la cultura del ruido, sino una propuesta de mirar hacia el silencio desde otro lugar, no como un problema que hay que llenar, sino como un fenómeno que esconde una potencia olvidada. Porque en la medida en que el silencio ha sido expulsado de nuestros hábitos,
también se ha perdido algo fundamental: la posibilidad de la escucha real. Escuchar, de verdad, no es solo oír lo que el otro dice, es permitir que el otro aparezca en su vulnerabilidad, sin tener que competir con todo el resto de la bulla del mundo. Es estar ahí, incluso sin responder. Y eso, en el fondo, es algo que el ruido no permite. El silencio, como se verá en las páginas que siguen, no es una ausencia, sino una presencia distinta. Es una forma de estar, pero también una forma de resistir. Resistir a la saturación, resistir a la necesidad de intervenir todo el tiempo, resistir a la obligación de tener una opinión, una respuesta, una reacción inmediata. Vivimos en una época donde se nos pide opinar sobre todo el tiempo y en voz alta. Callar se interpreta como debilidad, como complicidad, como falta de criterio. Pero, ¿y si callar fuera precisamente una forma más cuidadosa de relacionarse con el mundo? Hay que pensar el silencio no como un simple vacío, sino como un espacio de posibilidad, un lugar en el que algo puede surgir que no encuentra espacio entre tanto estímulo, entre tanto discurso prefabricado. El ser, cuando se encuentra consigo mismo en silencio, no siempre se encuentra en paz. A veces se encuentra con preguntas que no quiere hacerse, con heridas que no quiere tocar, con una soledad que no quiere habitar. El ruido entonces se vuelve una forma de tapar, de evitar, de distraerse, pero eso no lo hace inocente. En estas páginas voy a intentar construir una filosofía del silencio, no desde un lugar abstracto o técnico, sino desde las experiencias concretas en las que el silencio aparece o es expulsado. Haré un recorrido que parte de la crítica a la saturación del ruido, pasa por una mirada ontológica del silencio, explora su dimensión ética, su relación con el lenguaje, y llega finalmente a pensar el silencio como una posibilidad política. Me apoyo en filósofos y pensadoras que han reflexionado sobre esto desde distintos ángulos, pero también en situaciones cotidianas que muestran cómo el ruido se ha vuelto casi una condición de existencia. Este no es un llamado a que vivamos en monasterios, ni un intento de romantizar la quietud. Es más bien una invitación a pensar, a experimentar, a hacerle espacio al silencio, a redescubrirlo como una forma de cuidado, como una manera de resistir, como una posibilidad de escucha, de relación, de pensamiento. Porque a veces lo más urgente no es decir algo más, sino callar un poco, no para desaparecer, sino para que algo distinto, quizás más verdadero, pueda aparecer.